Me dejó la misma de la otra vez, ¿cachai? La misma. Porque me dijo que Ujú. revisáramos esta misma que hicimos la otra vez. ¿Te acordáis que Mm, estuvimos mirando esto? sí, no sé si hay algo de ortogonales, que eso como que no lo entiendo. Aquí hay ¿Podríamos uno. revisar? ¿Podríamos revisar algo de eso, por favor? Claro. Dame un segundo. Ya. O sea, no sé cómo te habrán definido. Esto igual es interesante. ¿Cómo te habrán definido la transformación lineal ortogonal? No sé qué definición te dieron. Pero también dice acá, o equivalentemente determine cuáles transformaciones tienen asociada una matriz ortogonal. ¿Cachai? Son dos conceptos distintos. Transformación ortogonal y matriz ortogonal. ¿Cachai? ¿Qué es cada cosa? La verdad no, estoy súper perdida con eso de las ortogonales, como que ni siquiera el Ya, nombre lo pronuncio bien, como que a no. ese nivel. Claro. Sí. Transformación ortogonal, por un lado, hay una cosa que se llama transformación ortogonal y hay otra que se llama matriz ortogonal. Ya. A ver, a ver. Ya, es que no sé cómo te habrán definido la transformación ortogonal, porque eso se puede definir de varias formas igual. O no sé si vieron algo que se llama, por ejemplo, el producto interno. Creo que sí lo vimos. Ya, O sea, ayer el profe habló un poco de la matriz representante, como que habló claro, de eso, claro. y del autovalor. Ya, perfecto. Y eso, que ayer creo que la transformación ortogonal, como por lo que entendí, es que era como súper rígida, como que no Mm, se movía por nada, como que solo se ya, podía como rotar perfecto. o reflejar, pero como que no hacía nada más. Correcto, Ujú. Y eso, y algo del producto punto, como para probarla, si es que no me equivoco. correcto. Mm. Sí, mira, lo que pasa es que, ya te explico. Ya, a ver. Sucede que una transformación lineal, ¿te acuerdas lo que es una transformación lineal? Em, Eran las que se podían sumar o multiplicar, ¿o no? Sí, algo Se así, tenía- Ujú. algo así. Ya, vea, vamos desde lo más básico para que entiendas bien. ¿Sabes lo que es un espacio vectorial? Donde se encuentran como todo esto, que dependía de cómo eran los R. Calma. Un espacio vectorial, entonces, ¿qué es? A ver, es como un lugar, ¿sí? Donde habitan cosas que se llaman vectores, ¿sí? Es como un saco, una bolsa donde hay puros vectores, ¿m? Y cumplen unas ciertas propiedades esos vectores, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, es como un objeto, como precisamente por eso se llama espacio, porque es un espacio ambiente donde viven estos objetos, ¿no? Los que se llaman vectores. Eso es un espacio vectorial. Entonces, a un espacio vectorial, lo que uno hace es como desmenuzarlo y estudiarle todo lo que tiene por dentro, que son mucha información. Dícese de, te recordarás, te voy a mencionar palabras, que está todo dentro de un espacio vectorial. Combinaciones lineales, espacios generados, ¿cierto? Bases, dimensiones, sumas, subespacios. Todos esos son objetos que están como dentro de un espacio vectorial, ¿cachai? De un espacio como universo, hábitat, ¿sí? Ujú.
Eso es básicamente como que uno entonces hace todo el estudio del álgebra lineal como para entender que vive dentro de un espacio vectorial, que son muchas, muchas cosas en verdad, ¿ya? Hartas cosas. Eh, entonces, esos espacios vectoriales normalmente los notamos con la letra V, ¿no es cierto? Y la cosa es que si tú tienes un espacio vectorial, entonces ya tú le estudiaste todo lo que tiene por dentro, las bases y toda la cuestión, y tú puedes concebir otro espacio vectorial, W, ¿m? Dos espacios vectoriales distintos. Si yo tengo dos espacios vectoriales distintos, o podría ser el mismo incluso, uno lo que puede hacer es como hacer como un puente entre estos dos espacios, ¿cachai? Mm. Eso, eso es algo súper interesante, como que ahora ya no solamente me fijo dentro, todo lo que está dentro de un espacio, sino que pienso en cómo conectarlos, ¿cachai? Ujú. Entonces, establecer una especie de puente entre los dos espacios vectoriales. ¿Ya? ¿Cómo se establece un puente entonces entre dos espacios? Se hace con funciones, ¿ya? Y no con cualquier función, se tiene que hacer, porque así, para que las cosas funcionen bien, tiene que hacerse con una función especial que se llama transformación lineal, ¿ya? Una transformación lineal lo que es, para que lo entiendas, es un puente entre distintos espacios vectoriales, ¿ya? Mm. Entonces es una función que tiene algunas propiedades en particular, que es como que separa la suma y separa la multiplicación escalar, ¿no? Seguramente te suena esto, que t de alfa b, por ejemplo, es alfa veces t de b. Mm. Eso es que separa el escalar. Y la otra es que separa la suma, es esto, ¿no? T de b más w es t de b más t de w. Entonces es una función que cumple estas dos propiedades. Eso se llama transformación lineal. ¿Mm? Ya. Entonces, quiero que entienda esto. Voy a borrar lo que está al lado derecho por el momento. Quedémonos solamente con esta explicación. Entonces, el asunto es que si tú tienes, por ejemplo, para que lo veas, por ejemplo, tú tienes una transformación que va de R3 a R2, ¿sí? Que combina una cuestión que pasa del espacio tridimensional al espacio bidimensional, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace este objeto? O sea, no sé, pues tengo un montón de vectores. Por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Tengo esta figura aquí como flotando en el espacio y yo le aplico la transformación t. ¿En qué se convierte a este otro lado? ¿Cachai? Ujú. Ya, espérame. Dame un segundo. Ujú. Eso es un ejemplo concreto, ¿ya? Como de una transformación que va de R3 a R2. Mira, te voy a mostrar un meme. Ahí tiene un meme. Eso es una transformación lineal que va de R2 a R3. Mm. ¿Ya? Porque como que lo que hace es, claro, es pasarse de algo bidimensional a algo tridimensional, ¿cachai? Entonces, si Y, yo pesco algo, la pregunta es en qué me va a resultar al otro lado, ¿cachai? ujú. Ups, espérate. Ya. No, entonces si yo tengo algo, ¿en qué me va a transformar y qué va a resultar al otro lado? Por ejemplo, seguramente te mencionaron esto, pero por ejemplo, si tú tienes la transformación lineal rotacional, tienes un punto aquí y tú aplicas una rotación en, qué sé yo, en 90 grados hacia el lado izquierdo, por ejemplo, antihorario. Ups, espérame, a ver cómo hago esto. Ya ahí. Entonces, claro, yo tengo esta cuestión y aplico una cosa, una rotación en 90 grados. ¿Qué es lo que va a quedar esta figura? Bueno, va a quedar el plano cartesiano, lo mismo, pero
esta cuestión, el punto rojo y esa línea, ese segmento va a quedar como por aquí, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cachai? Entonces eso es interesante. Yo tengo un objeto, me interesa ver en qué se convierte el otro lado. ¿Mm? Y aquí vienen en juego las cosas, para que entiendas lo que se llaman las transformaciones ortogonales. Las transformaciones ortogonales, a ver, primero, la palabra, vamos a desmenuzar primero, la palabra ortogonal, ¿sabes qué significa como palabra? Ujú. ¿Qué significa ortogonal? No, Ya. La palabra ortogonal es sinónimo de perpendicular. ¿Sabes qué significa perpendicular? que está en 90 grados en como entre líneas, como Correcto. choque. Entonces, Sí, una ¿mm? perpendicular es, claro, es cuando dos líneas se cortan en 90 grados. Exactamente. Hace un ángulo recto, ¿no es cierto? Eso se llaman perpendiculares. ¿Ya? La ortogonalidad es sinónimo de perpendicularidad, ¿ok? Es lo mismo, Mm. ¿ya? ¿Qué Ujú. significa esto entonces? Que las transformaciones sean ortogonales significa que si yo tengo, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo algo así. Imagínate que tengo una especie de... No, lo voy a dibujar con otro color. Espera, está muy bien. Voy a dibujarte dos planos cartesianos. Y lo estoy haciendo en R2 porque en R2 podemos ver el dibujo, ¿ya? Pero esto no necesariamente tiene que ser en dos dimensiones, puede ser en n dimensiones, cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes aquí, tienes una cuadrícula, así, por ejemplo, ¿ya? Tienes eso. Ujú. Entonces, yo le aplico una cierta función, una transformación lineal, que sea ortogonal. Que sea ortogonal significa que lo que va a resultar al lado derecho también tiene que satisfacer, no sé cómo va a quedar exactamente, pero igual tienen que satisfacerse que los ángulos se preservan, ¿cachai? Aún así tienen que ser de 90 grados, como que igual se mantiene una cuadrícula, solo que queda como distorsionada, pero igual es una cuadrícula, Mm. ¿cachai? Sí, ahora Mira, sí. te voy a mostrar, espérate, te voy a mostrar un video. Dame un segundo, a ver. Espérame, ¿dónde está esta cuestión? A ver. Ah, aquí está, perfecto. Mira, a ver, compartir pantalla. Mm. Ya, ¿se ve el YouTube? ¿Lo veis? Ahora sí. Ujú. Dale. Si pongo pantalla completa, ¿lo ves? También. Ya, súper. Mira, no importa si escucháis o no escucháis el tema, mira. Este es un video que habla sobre, dice ahí el título, sobre la función z de Riemann, que no sé si es algo que conoces, no importa si no lo conoces, solo te lo quiero mostrar por un ejemplo. Lo que está haciendo acá este video es como mostrar cómo se ve gráficamente una cuestión que es una función compleja. Pero te lo muestro por lo siguiente. Si te das cuenta, lo que acaba de hacer el personaje acá en el video es hacer una cuadrícula, justamente lo que yo te decía. Mm. ¿Cachai? Son como puras líneas así como rectangulares, como... Sí, como un cuaderno, justamente un cuaderno de cuadrados, ¿no? Entonces, esta Sí. función, quiero que observes lo que va a pasar.
Porque esto es una transformación ortogonal, lo que va a ocurrir aquí a continuación, míralo. En cualquier momento, ¿no? Ahí está. Ya, ahí lo devuelve. Y creo que después lo vuelve a hacer de nuevo, claro. Eso que estás viendo ahí es una transformación ortogonal, de hecho. ¿Por qué Mm, es ortogonal? Porque mira, repito, lo que tú tienes es una cuadrícula, ¿no? De base. Y lo que se obtiene al final del proceso, cuando le aplicas la transformación, se obtiene algo así. Y estas cosas que tú ves ahí, esas curvas, como que la cuadrícula se deforma y se rota, ¿no? Como que se curva. ujú, Como que, claro, como que se deforma y se empieza a curvar, ¿no? Pero aún así, lo que queda al final también preserva esto de que los ángulos son rectos. ¿Cachai? Mira, te voy a hacer el dibujo de eso que está poniendo ahí, para poder rayarlo. En el Solo dibujo, toma 2 puntos y los rota. no, de hecho rota la cuadrícula completa. ¿Cachai? Mm, Entonces tiene, en este video es como que tienes una cosa así, una cuadrícula así, ¿cachai? sí. ¿Cierto? Y lo que se transforma, esa cuadrícula entera se deforma y queda algo que es como así. Voy a dibujar, a ver si lo puedo dibujar bien. Es una cuestión que es como así. O sea, creo entiendo, es como cuando tenéis los remolinos que no son círculos y se ven al final como un círculo. Sí, algo así. Mira, quiero que observe eso. Es como que esa es la deformación que hace esta función en particular del ejemplo, ¿ya? Pero Ujú, te lo comento porque es interesante que la cuadrícula original, que todas las rectas se cortan en 90 grados, ¿cierto? Porque son puras rectas paralelas entre ellas y perpendiculares, ¿no es cierto? Todas se cortan en 90 grados, ¿sí? sí. Ya. Todas esas rectas son perpendiculares. Y lo que hace la función es que preserva eso, porque aunque no lo creas, estas rectas que quedan acá en resultante también se cortan en 90 grados, Mm, ¿ya? mm, También son ángulos rectos. ¿Ok? Solo que el concepto de ángulo en este caso es más complejo de lo que parece porque ya no son líneas, o sea, líneas rectas, son curvas. Curvas que se cortan en 90 grados. ¿Mm? ujú. Entonces, quiero que entiendas ese fenómeno, es como que se preserva esa idea del ángulo recto. Por eso tu profesor decía que algo como un poco más rígido, porque claro, para que los ángulos se preserven tienen que ocurrir algunas cosas en particular. Sí. Y a eso se formaliza, matemáticamente con una cosa que se llama el producto interno. ¿Sabes lo que es un producto interno? No. Pero esto te lo comentaron, ¿no? También le llaman producto punto. Sí, lo mencionó el profe, o sea, lo dijo, sí lo dijo. Ya, perfecto. El producto punto es una operación entre vectores. ¿Mm? Ujú, Es una operación que hay entre vectores. Esto es bastante complejo, la verdad, explicarlo porque es súper amplio y es súper abstracto, pero te lo voy a explicar como en los casos sencillos de R2, por ejemplo. ¿Ya? En R2, pensémoslo de nuevo en el plano bidimensional, que ahí es más fácil entenderlo. En R2, si tú tienes un par de vectores, tienes este vector y tienes este vector, ¿ya? Pongámosle nombre, o sea, pongámosle coordenadas, no sé, digamos que este es el vector, qué sé yo, 1,3 y este de acá es el vector 5,2, por ejemplo, ¿ya? ujú. Ya, uno define algo que se llama el producto escalar, o también le llaman producto punto, o también le llaman producto interno. Esas tres palabras son sinónimos. ¿M? Que se anota así, como con una llave, con un corchete triangular. ¿Lo has visto eso? Corchete triangular B, W. No había visto. Ya. También lo anotan así, B punto W, como una Mm, multiplicación. ¿M? sí.
Ya el profe ocupa ese y que el Ya. punto es como gordito. Claro, es como una especie de multiplicación, pero no es una multiplicación, es claro, es un punto bien grande. Se llama Ujú, producto punto, también se llama producto interno, y lo que se hace es, se operan los valores coordenada a coordenada, es decir, tú multiplicas el 1 por el 5, la primera coordenada de cada vector, y sumas la segunda coordenada de cada vector. Entonces es 1 por 5 más 3 por 2, lo cual te va a dar un número. ¿Cuánto esto da? 11. ¿Está bien? ujú, Así se calcula un producto punto entre dos vectores, ¿ya? Entonces un producto punto lo que hace es una operación entre dos vectores cuyo resultante es un número. No es un vector, es un número. ¿Mm? Eso se llama producto punto. Veamos otro ejemplo. Yo te pido calcular el producto punto ahora tridimensionalmente entre estos dos vectores, el 1, 3, 5 y el 0, 7, pi, qué sé yo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el producto punto entre estas dos cuestiones? Repito, es coordenada a coordenada, multiplicas y vas sumando. ¿Mm? ujú. Entonces esto quedaría 1 por 0 más 3 por 7 más 5 por pi. ¿Está bien? Sí, Ya, eso se llama producto punto entonces. Es una, insisto, es una operación súper válida entre dos vectores. Y la cuestión es que este producto punto tiene muchas propiedades, muchas propiedades. Esta operación sirve para muchas cosas. Lo más rescatable y lo más importante es que este producto punto sirve para entender los ángulos entre los dos vectores, ¿cachai? Por un lado, la mayor utilidad que tiene el producto punto son dos cosas. Primero, que permite estudiar los ángulos. Segundo, que ujú, permite estudiar las magnitudes. Onda, si tú tenías un vector, bueno, ¿qué tan largo es ese vector? ¿Cómo se mide la longitud del vector? Eso también ujú. te lo da el producto punto también, ¿ya? Ok. Entonces tiene las dos utilidades, el tema de ángulo y el tema de magnitud. En particular lo que estamos estudiando aquí es el tema de ángulo, porque yo te decía, claro, que la ortogonalidad es que se preserve el ángulo de alguna forma. Esto se matematiza así. Entonces, decimos que una transformación es ortogonal si se cumple esto. Para todo par de vectores en un espacio vectorial, el producto punto entre las imágenes es el mismo producto punto que las preimágenes. ¿Te habían dicho eso? ¿Te suena? Sí, eso es cuando ayer el profe habló del concepto de que eran rígidos, puede ser, pero Sí, que no que sean rígidos, o sea, que las ortogonales son rígidas, pero que sea rígido no implica que sea ortogonal. correcto, correcto, exactamente. Exactamente. Entonces, ya. Esto básicamente lo que quiere decir es que se preservan los ángulos, pero en realidad es más que eso, ¿m? Lo que dice tu profe, claro. Por eso dice que son rígidos. Y lo que trataba de ilustrarte yo es que, claro, si tú tienes dos vectores, cuando tú le aplicas la transformación, como que ese ángulo se tiene que conservar. ¿Cachai? No puede irse como para distintos lados. ¿Entiendes? Ujú. Eso es una transformación ortogonal. Entonces, como que preserva ángulos. Igual es más que eso, que es lo que está definido aquí como producto punto. Pero esa es la idea como moral en el fondo. ¿Ok? Sí, Ya. De hecho, mira, para que te quede claro, hay un teorema que te dice, también es un teorema, que no sé si, además que tu profe te lo ha comentado o lo habrás visto en alguna parte, quizás no, que dice que dos vectores, me quedó muy feo eso, son perpendiculares o ortogonales, que es lo mismo, sinónimo, perpendiculares, sí, solo sí,
su producto interno, o producto punto, es 0. Ah, sí, 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 lo dijo. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, si yo logro, mira, de nuevo dibujo. Si tú tienes un vectorcito así y tienes otro vectorcito así, me queda muy feo el dibujo. Ahí. Que justamente este ángulo es de 90 grados, entonces te doy por seguro que si tú aplicas el producto punto entre estos dos vectores te va a dar 0. Entonces, eso es una manera súper apropiada para medir cuándo dos vectores son ortogonales con el producto punto, ¿cachai? Por eso es tan Ujú. importante también. Entonces, repito, el producto punto tiene relación con los ángulos. Ok. Ya, ya. Yo creo que ahora sí ya podemos hacer este ejercicio. Mira, dice entonces, te dan una serie, una lista de transformaciones y te preguntan cuál es ortogonal y cuál no. Ujú. Cuál es ortogonal y cuál no. Ya, por ejemplo, la identidad. La primera cuestión, la transformación identidad. ¿Te parece que es ortogonal? Sí, porque ayer el profe mencionó que tenían que encontrarse en el mismo espacio vectorial y ambas pertenecen a R2. Ya, pero eso no es razón suficiente. No, no es razón suficiente. No, lo que tendrías que demostrarme tú para asegurar que la identidad es ortogonal Ujú. es eso que te acaba de mostrar del producto punto, ¿m? Como que preserva el ángulo al transformar la cosa. Ok. Entonces, no sé si entiendes lo que hay que hacer finalmente. La identidad de R2 ¿Mm? son en la forma canónica, ¿o no? ¿Ya como eso? ¿A qué te refieres? Las que funcionan como 1, 1, 0, 1, que solo funcionan con eso, ¿o no? No, 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 no. No, igual está, o sea, no está mal, pero están mezclando conceptos. Ya. ¿Qué es la identidad? Esa cuestión de ahí. Identidad sub 2. ¿Cómo la nota el loco? Ah, sí, la ve. Ya. El I sub 2. ¿Qué es esta cuestión? Esta es una función que va del plano cartesiano, ¿cierto? De R2 en sí mismo. ¿M? Que lo que Ujú. hace es, tú tomas un vector de dos coordenadas v y lo envías a él mismo. ¿Cachai? Es como que es una transformación que no hace nada, básicamente. Toma un vector y no lo cambia en absoluto, lo deja así como tal cual. Eso se llama transformación identidad. O sea, podría ocupar el valor que yo quisiera ¿Cómo es? A para ver. como probarlo. Para probar el producto podría ocupar el número que yo quisiera que fuera igual como al otro. Si quisiera ocupar 1 2 por 1 2. En realidad tienes que demostrarlo para todos, ¿ya? A ver, mira, vamos a hacer este ejercicio. Para demostrar que esta cuestión es ortogonal, ya, te voy a poner un dibujo del plano cartesiano de nuevo. Primero, después vamos a hacer el ejercicio. Entonces, esta transformación que va de R2 en R2, ¿cierto? Lo que hace es, imagínate que aquí tení, qué sé yo, tení dibujada una casita en este plano cartesiano. La Ujú. pregunta es, ¿qué figura va a quedar aquí al lado derecho? ¿Qué crees tú? La misma casa. La misma, pues, tal cual, no le hace nada, absolutamente nada. ¿M? Queda igual, 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 igual. Eso es la transformación identidad, no hace nada. ¿M? Es la misma cuestión. Entonces, ya, eso quiero que lo entiendas. Cualquier figura que tú haces va a quedar igual, 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 igual. ¿M?
Con eso en mente, es intuitivo, lógico que va a ser ortogonal, porque es como que lo que queda transformado no cambió el ángulo en absoluto, ¿cachai? Quedó totalmente igual. Mm. Ya, ¿cómo se matematiza eso formalmente? Lo que te decía, tú tienes que lograr demostrar que el producto punto entre las imágenes de un V y de un W, este producto punto tiene que ser igual al producto punto de las preimágenes. Te lo pongo ahí como signo de interrogación. ¿Crees tú que esto es cierto? Sí. Tiene que esto, disculpa, tiene que esto, voy a hacer énfasis, esto es válido, tiene que cumplirse para todo V y W en el espacio. ¿Cachai? Para cualquier par de vectores V y W. ¿Ok? Ujú. Ya. ¿Tú dices que sí? Sí, porque puedo factorizar por I2 y me quedarían B por W. No es esa la razón. ¿Ya? No es esa la razón, pero la respuesta es sí. ¿M? La respuesta es sí, pero no es esa la razón. La razón es lo siguiente. I2 de V, ¿qué es? I2 de V. I2 de V, por definición, es la misma V. ¿M? Por otro lado, el I2 de W, por definición de la identidad, es la misma W. ¿Cachai? Mm. Por lo tanto, si yo estoy haciendo el producto punto entre I2 de V por I2 de W, eso es lo mismo, claramente es lo mismo que el producto punto entre V y W. ¿Cachaste? Mm, sí, o sea, solo por definición Sí, me dice que es eso. sí, sí. En este caso no hay mucho más que hacer. Es un ejemplo un poco como fome, ¿cachai? Porque como que no ilustra lo que está pasando realmente con la ortogonalidad. Así que, mira, veamos otro ejemplo de estos mismos. El ejercicio B dice, este ya es más complicado. Yo creo que aquí vas a entender bien lo que dice la ortogonalidad. Dice, una rotación antihoraria de R2 en un ángulo teta. Hay que ver si es que esto es ortogonal o no es ortogonal. ¿Ok? Sí. Ya, entonces, mira, vamos a hacer un dibujo de nuevo. Una rotación antihoraria de R2 en un ángulo teta. Mira, por ejemplo, voy a hacerte de nuevo dos dibujos. Digamos que la voy a llamar con la letra R, R de rotación, ¿ya? La voy a llamar con la letra R. Por ejemplo, yo acá voy a dibujar de nuevo una casita. La pregunta es en qué es lo que va a quedar aquí al lado derecho. Bueno, va a quedar algo así. Ups, ¿no es cierto? Ujú. Es como pescáis la figura y la rotáis un poco. ¿Cuánto un poco? Bueno, depende de cuál es el ángulo teta en cuestión, ¿no? Este ángulo, llamémosle teta. ¿Ya? Ujú. Esa es la transformación que hay que estudiar esta cuestión. Tú tomas un objeto, lo rotas un poco, en un ángulo fijo que ni siquiera está dicho cuál es el ángulo. Ya. ¿Esta transformación será ortogonal o no? Esa es la pregunta. Mm, yo creo que no. Bueno, hay que ver, pues. Ujú. Me voy a tapar la cabeza que me dio frío. Mm. Hay que ver. ¿Te han hablado cómo se estudian las rotaciones? Eso es con lo del seno y coseno. Sí. ¿Te acuerdas cómo es? Em, no me acuerdo de la fórmula, pero que funcionaba con seno, coseno y abajo creo que era
seno y menos coseno, como para que fuera como girando. Claro. Ujú. Sí, lo que hace, claro, es una cosa así. No sé si exactamente eso que dices tú, pero claro, lo que pasa es que, eh, dale, tú tienes un vector, entonces, insisto, tienes un vector v, ¿no? ¿Qué tengo que hacerle entonces para que ese vector se gire y se rote un poco? En un ángulo que yo quiero que se rote, ¿cachai? Mm. En un ángulo concreto. Este ángulo es el ángulo teta de rotación, ¿no? Justamente eso. Lo que se hace es tomar el vector y multiplicarlo por una matriz, que es la que dices tú, es una matriz 2 por 2 de hecho. Mm. ¿Ya? Entonces, esta rotación que llamémosla, la habíamos llamado R, esta rotación tiene la particularidad de que su matriz asociada, que se anota así con corchete, que eso lo habíamos conversado la vez anterior, es exactamente, lo voy a anotar, coseno de teta, ¿ya? Al otro lado es menos seno de teta, abajo es seno y después coseno. Eso, ¿ya? Ujú. Ya, eso. Entonces, esta es la matriz asociada de la rotación, ¿ya? Esta es la matriz asociada de la rotación. Entonces, si tú quieres verificar que esta cuestión es ortogonal o no, lo que hay que hacer es como aplicarle la transformación a las imágenes y ver que se preserve el producto punto. Pero también hay otra forma. ¿Mm? Te lo voy a mostrar que también hay otra forma. De hecho, el profe te lo comenta. Que hay una manera que se habla de verificar que la matriz es ortogonal. Y acá lo útil es que aquí tú ya tienes la matriz. Entonces la pregunta es, ¿esto es una matriz ortogonal? Y ahora viene otra cosa, que hay que hablar de lo que es una matriz ortogonal, que es otra cosa. No sé si eso lo sabes. Mm, mm, mm. Ya. Esto es más fácil aún de entender. Ok. Una matriz se dice ortogonal cuando su inversa es la traspuesta. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Te suena eso? Ujú. Ya, bacán. Cuando la inversa es, calza a ser justamente la matriz traspuesta de la original. ¿Sabes lo que significa transponer o no? Em, Era cuando como que se invertían como los números, ¿no? Claro, se dan vueltas las filas con las columnas. Ajá. Lo que antes fila pasa a ser columna, lo que antes columna pasa a ser fila. Eso es Sí. transponer, es como dar vueltas. Ujú. Ya. Entonces, esto es más fácil todavía porque para estudiar una matriz ortogonal, lo que tienes que hacer tú es, entonces, si queremos comprobar que esto es una matriz ortogonal, lo que hay que hacer, que se llamémosle a esta matriz, ¿ya? A mayúscula. Lo que hay que verificar, esto es equivalente, si lo dejo como pregunta, que la matriz inversa es igual a la matriz traspuesta, ¿ya? Esa es la pregunta que hay que tratar de responder, que la matriz inversa sea igual a la traspuesta. ¿Ya? Entonces tienes que hacer dos cosas. Calcular la matriz inversa por un lado y por otro lado calcular la matriz traspuesta y ver si es que son iguales o no son iguales. Ujú. ¿Ya? ¿Eso puedes hacerlo? Tendría que solo reemplazar como, o sea, como quedaría la traspuesta de la de arriba como cos menos seno y al lado Ya. quedaría seno y cos hacia abajo. A ver, espérate. Voy a escribirlo porque no caché muy bien.
Ya, vamos entonces a calcular la traspuesta. Ya, primer Mm, lugar, en primer lugar. ¿Cómo sería la traspuesta de la matriz? Entonces, lo que antes era fila pasa a ser columna. ¿Cachai? La ajá, primera fila, coseno menos seno, queda para abajo ahora, ¿no es cierto? sí. Queda así, para abajo. Coseno de teta, para abajo, Sí, menos seno de teta. menos seno. Y la segunda fila, que es seno coseno, queda la segunda columna. Entonces, esto Ujú, va a quedar así, seno coseno. sí. Perfecto. Esa es la matriz traspuesta. Súper simple, súper rápido. Tienes que calcular ahora la otra, la matriz inversa. La inversa es cuando se invierten como las diagonales y se le cambian los signos a los lados, ¿cierto? Sí, eso es en el caso cuando la matriz es 2 por 2, justamente, Pero, como el caso ajá. de aquí. Sí, sí, Entonces te quedaría en coseno más seno de teta y abajo, en la fila de abajo, quedaría en menos seno y coseno. de nuevo, Y tenéis serían iguales. coseno, seno, ¿qué más? ¿Dijiste? Y en la fila de abajo Ya, te quedarían menos seno y ya, cos. ya, ok, O sea, quedarían iguales. Por ende, sí, una matriz ortogonal. correcto. Ahora hay un detallito, hay un detallito. Sí, que cuando tú inviertes una matriz 2 por 2, ¿Mm? es tal cual lo que estás diciendo, pero afuera queda multiplicado por algo. ¿Te suena eso? Mm, el determinante. Eso es. Uno partido por el determinante. Mm, Entonces, te falta, el último, un único detalle es calcular el determinante a la matriz también. Vas a tener que hacerlo. ¿Ya? ok. El determinante es cuando se multiplican y se suman, ¿cierto? Sí, multiplicas cruzado y resta. Este por este menos este por este. Ah, yo. Entonces, Con todo esto. te daría cos al cuadrado ¿Ya? menos, no, sería, sí, no, más seno al cuadrado. Eso, más seno al cuadrado. Correcto. Mm, Ese es el determinante. Coseno al ujú, cuadrado más seno al cuadrado. ¿Sí? sí. Pero hay una identidad trigonométrica para esto, po. ¿Cuánto vale Mm, esto? ay, no me acuerdo. Ok, esto vale uno. Ya. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale uno. Eso es una identidad trigonométrica importante. ¿Ya? Ujú, Por lo mm, tanto, claro, el determinante de la matriz vale uno. Esto significa que si yo lo reemplazo acá, aquí en la matriz inversa, te va a quedar uno partido por uno por la matriz, que es un uno invisible, entonces esto desaparece, ¿cachai? ujú, Por lo tanto, claro que van a ser iguales por la traspuesta con la inversa. ¿Sí? Son iguales. Eso significa que la matriz, claro, es ortogonal. O lo que es lo mismo, la rotación es una transformación ortogonal. Conclusión, la respuesta es sí. ujú. ¿Te quedó claro? Sí. Ya, bacán. Eso, el resto del Entonces, ejercicio hay que hacerlo igual. determinando que es una matriz ortogonal, ya es una transformación. Sí, 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 eso también es un teorema. Que la transformación sea ortogonal es sinónimo equivalente a que la matriz sea ortogonal, ¿cachai? Son equivalentes. Ujú, Entonces, claro, puedes hacer el estudio o con la transformación o con la matriz y van a ser procesos equivalentes, ¿ya? Yo te recomendaría hacerlo con la matriz porque es más fácil. mm, Ya, entonces, bueno, acá tienen más ejercicios. No sé si quieres seguir viéndolo. La reflexión a través de un plano que pasa por el origen. La predicción de R3 en R3 sobre un subespacio de dimensión 2. El escalamiento homotecio. Transformación lineal tanto. mm. ¿Podemos ver el último? Ya, vamos al último.
¿Qué es que la homotesia? Ah, ya, ¿Qué el es? penúltimo. ¿Sabes lo que es no sabes lo que es la homotesia? No. Ya. Igual ahí lo dice con estos son sinónimos también. Escalamiento u homotesia. Mira, te lo voy a mostrar ¿Como el con un dibujo. escalar? ¿Como que va creciendo? Sí, exactamente. Ya. Entonces, te voy a hacer el dibujo de la misma casita. Dos planos cartesianos, casita aquí. Chun, chun, chun. Un escalamiento, una homotesia, que es lo mismo. En este caso, de agrandar, te lo voy a poner como agrandar, es que hace algo así. ¿Cachai? Lo agranda, lo amplifica. Ujú. O bien, una homotesia, esto también es una homotesia, lo achica, lo reduce. Pero es como que es la misma figura, solamente que se agranda o se acorta, ¿cachai? No se deforma. Eso es importante. No se deforma. Se conservan las proporciones. Pero se agranda o se achica. Eso se llama homotesia. Ujú. ¿Ya? Entonces, si Pero te dicen ahí, espérame, si te dice una homotesia por un factor de 3, como dice en el ejemplo, significa que tú tienes tu casita y se triplica del tamaño, ¿cachai? Se hace ujú, 3 veces más grande. sí, Ya. pero eso no sería. No sé, es- pues tienes que comprobarlo igual, pues. Pero es que eso tengo una duda, porque Dime. ayer el profe explicó que para que fuera como ortogonal tenían que mantener como forma, tamaño y ángulo. Ya, Entonces ya no tendría el mismo tamaño, pues sería más grande. claro, claro, está Entonces interesante eso, muy interesante. no sería ortogonal porque ya no cumpliría con una de las reglas. Yo creo que no es ortogonal, justamente, por lo que estás diciendo tú. Pero igual tienes que comprobarlo, ¿ya? Igual hazlo, como haz el cálculo, para que te convenzas tú misma. ¿M? Ujú. Yo creo que no es ortogonal también. Pero está bien, o sea, veo que estáis cachando la idea, así que bacán. Está Ujú. bueno. Cuando hablas de representar como de R3 en R3, ¿Mm? ¿también se habla con la W y Sí. con otra letra como cualquiera? O sea, que esos B y W son es un simbolito, ¿cierto? Para denotar un vector. ¿Ya? Sea donde sea que esté ese vector, puede estar en R2, puede estar en R3, puede estar en un espacio de 10 dimensiones, lo que sea. Pero Ujú. es la notación para el vector. ¿M? Otra cosa es las coordenadas del vector. Que por ejemplo en el de abajo la notan con X, Y. ¿Cachai? Ujú. ¿Entiendes? Sí. Ya. Eso. Ya no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Quieres que No, hagamos el último? bueno. Ya. Bueno, el último es fácil igual, ese de la transformación. Mira, te explico por qué. Dice, el último ejercicio dice, tomas un par XY y lo mandas en una matriz. Dice 3 1 menos 2 5 multiplicado por el vector XY. Claro, eso es. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión? Este objeto es una transformación, ¿cachai? Tú tomas un vector y lo multiplicas por esa matriz y vas a obtener otro vector. Entonces estoy asociando vector con vector de dos coordenadas, ¿cierto? De R2 en R2. ¿Cachai? Mm, Es una transformación que la voy a llamar T, que va entonces de R2 en R2. ujú. Ya, perfecto. Toma un par ordenado X, Y y lo manda en eso. Ya. Lo que tiene de especial entonces es que
la matriz asociada, que esto lo conversamos alguna vez también, cuando tienen el Ujú. corchete, la matriz asociada en la base canónica será justamente esa, justamente Ujú. esta matriz de aquí. ¿Cachai? Entonces, si tú quieres estudiar la ortogonalidad de la transformación, te basta con estudiar la ortogonalidad de esa matriz, tal como lo hicimos recién. ¿Sí? O sea, que sea transponible, no recuerdo la palabra. Que se pueda transponer y que sea inversa. Sí, o sea, claro, exactamente lo que uno debería decir es que, claro, hay que comprobar que la inversa a la menos uno es igual a su traspuesta. Eso. Ya, eso. Eso tienes que hacer. Lo mismo que hiciste hace un ratito, pero y incluso ahora es más fácil todavía porque hay números concretos, 3 1 menos 2 5. Ujú. Igual, no, 5, 3, no me quedan iguales. Entonces no es. A ver, veamos, comprobémoslo, ¿ya? Veámoslo. Ujú. Entonces, la traspuesta, ¿cuánto te dio? Me quedan 3 Ya, menos 2, ya, 1 y 5. correcto. Perfecto. ¿Y cuál es la matriz inversa? A ver. Me queda que el determinante es 1 a la 17. What? A ver. Ah, sí, tienes razón. Uno partido 17. Sí, Claro, y la matriz asociada claro. queda en 5 Ya, menos 1, ya, 2 y 3. correcto. Exactamente, claro que estas cosas no son iguales. Ujú. ¿Sí? Claro, como no son iguales, la transformación no es ortogonal. Ya. Listo. Súper rápido. Sí, gracias, Ah, Gonzalo. ya. Bueno, cualquier cosa me escriben nomás, pues. Estamos listos. Mm. Chao, te Que esté muy pasaste. bien. Chao, chao. Nos vemos.